Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez sobre el conflicto bélico en Ucrania. ¿Están sirviendo o no las sanciones de Occidente en contra de Rusia? Luego va a estar con nosotros Raúl Feliz, con él vamos a examinar las afectaciones económicas que está ocasionando esta guerra en Ucrania, particularmente en México. Y finalmente con Gonzalo Monroy, también voy a platicar del impacto en los mercados energéticos que ocasiona esta ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy, martes 1 de marzo, es el sexto día de los ataques de Rusia a Ucrania. Representantes de ambos países ya se reunieron para intentar hallar una salida al conflicto bélico, pero no lograron un acuerdo, aunque anunciaron que pronto habrá otra reunión. Bueno, vamos a seguir con este tema porque créame que es un tema histórico. Lo que estamos viendo va a tener implicaciones muy importantes, no solamente en el presente, sino en el futuro, para el mundo entero, incluyendo un país que está en ese mundo que es el nuestro, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Paula Sofía Vázquez. Buenas noches, chicos. Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. Primero, qué rico verlos aquí en el estudio, ¿no? Ojalá no nos volvamos a ir ya. Oye, vaya tema, ¿no, Carlos? Porque sí hay muchos ángulos. Ayer en la mesa de los lunes tratábamos el asunto de la reacción de México, cómo debe de ser, las implicaciones para México. Pero bueno, hay muchísimos temas relacionados con esta nueva guerra en Europa, Carlos. Y pues uno de ellos es el tema de las sanciones. Si uno lee, las sanciones son durísimas, las sanciones de Occidente a Rusia. Y la gran pregunta es si funcionan o no esas sanciones. ¿O van a funcionar? No sé. Pues mira, quizás a mí me gustaría empezar hablando de eso, pero desde otro ángulo. A ver, venga. O sea, digamos, hay toda una discusión que tener sobre lo contundente y lo veloz que ha sido, digamos, Occidente para reaccionar a esto, pero finalmente quien paga el costo de las sanciones es la población civil. Sí. A mí me tocó desayunar el viernes con un amigo ruso que decía, pues no sé qué va a pasar con mis ahorros porque los tenía ya y ya no puedo. No, bueno, para empezar ya se les hicieron, claro, ya vale 40% menos. Claro, para empezar, pero decía, bueno, pues yo vivo fuera, pero decía, mi familia están allá, están desesperados, o sea, hay un lado de esto que nos puede parecer, digamos, interesante en términos de la geopolítica y esta estrategia, digamos, de responder sin escalar, muy inteligente de parte de Occidente, pero hay otra parte en la que esto es brutal para la población civil. Pero ese es el objetivo, bueno, ¿no? Que la población civil pues presiona a su gobierno, oye, compadre, pues esto nos está costando a nosotros. Pues ¿no? Sí, pero digamos, o sea, yo creo que no hay que obviar el costo social, el sufrimiento que esto implica. Y perdón, una cosa, es mejor ese sufrimiento que el de los ucranianos, ¿no? Iba a los ucranianos ahorita, justamente, también porque estaba leyendo que hay reportes de que ya han salido de Ucrania en lo que van, los 6 días que van de la invasión, más de medio millón de personas. Es el 1% de la población de un país. Imagínate lo que es que en 6 días se vaya de un país el 1% de la población. El trastorno que eso implica. Y bueno, además, digamos, a ninguno de nosotros, afortunadamente, nos ha tocado vivir nunca una guerra. Pero que yo sepa, pues tú y yo tenemos, digamos, familia que vivieron las guerras en Europa. Y bueno, 100%. Las historias que uno escucha, las cicatrices que eso deja, décadas después. O sea, la vivimos nosotros. Sí, exacto, es lo que te decía. O sea, llegan a generaciones, 3, 4 generaciones. Sí, ¿no? O sea, el tema te puede... Claro, te duele. Totalmente. Y bueno, más allá de toda la parte estratégica que podemos, digamos, ahondar y tal, a mí siempre es muy importante empezar ahí, digamos, en la vida menuda. La gente que no está hablando de negociaciones diplomáticas, de tecnología militar. O sea, la gente cuya vida se ve profundamente trastornada. Además, en el caso de Rusia, por un conflicto que la mayoría de los rusos no apoyan. Y en el caso de Ucrania, digamos, la zona del conflicto, el Donbass, donde hay una proporción de la población, digamos, prorrusa, la mayoría de la gente que vive ahí, según algunas encuestas que se han hecho, tampoco apoya
Entonces, esta es realmente una guerra con muy escasa base social. Y sin embargo, de todas maneras, terminan siendo las sociedades las que pagan el costo. 100%. ¿Cómo ves este asunto, Gibran, de las sanciones? Es un tema muy discutido en la teoría de relaciones internacionales. La verdad, hay quienes dicen no funcionan para nada, ¿no? Ha habido sanciones. Funcionaron en Sudáfrica, no funcionaron con Irán, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucho debate al respecto. Sí, de cualquier manera yo creo que es una mejor manera de responder que escalar de inmediato. Como decía Carlos, no quiero saber qué pasaría si se ataca ahora o se incendia a la frontera con algún país que sí sea miembro de la OTAN, ¿no? Claro. El conflicto pasaría a tener otra dimensión inmediatamente. Ahora, observo también una hipocresía generalizada respecto de los medios de comunicación y de los gobiernos. Me llama mucho la atención que el discurso de paz que se está utilizando no se ha utilizado nunca contra los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo quiero subrayar. Cuando lo sacaron del Mundial o del Festival de Cannes, o hubo esa condena social cuando las invasiones de Siria o de Libia o de Irak, o cómo se actúa respecto a países que violan sistemáticamente derechos humanos y que, por ejemplo, van a albergar un mundial, ¿no? Sí, Qatar mismo. Como es el caso de Qatar. Entonces, pienso que mucho de lo que hay sobre la mesa de discusión de valores tiene como base una hipocresía de tamaño estratosférico. Y otra cosa que me llama la atención es que no podemos saber a ciencia cierta, o por lo menos resulta una labor muy difícil, informarnos sobre lo que está realmente ocurriendo. Yo veo dos relatos y seguramente que la verdad tiene algo de los dos relatos. Por un lado, se habla de una resistencia heroica de los ucranianos en la capital, desde el pueblo y desde el gobierno. Y por otro lado, los rusos han colocado la narrativa de que si hay una ralentización del conflicto es porque ha habido una cierta apertura al diálogo y un gesto es, digamos, no desplegar todo el poder militar que sabemos tienen los rusos y tiene cierto sentido que no puede explicarse todo en términos de resistencia. Aquí lo terrible es que cada vez es una labor más difícil informarse. Bueno, el famoso dicho de que una de las primeras víctimas de la guerra es la verdad, ¿no? Sí, y eso lo estamos viendo plenamente. En Twitter, por ejemplo, que es una red que aquí... ¿Pero por qué sigues usando Twitter tú, Gibran? Pues para hacerle compañía a Paula y a Carlos. ¿Qué onda con el sufrimiento? O sea, ¿a usted les gusta flagelar? O sea, la flagelación hoy en día ya no es así, ¿no? Con un látigo es así, haciendo coraje con el Twitter. Uno utilizaba Twitter justamente para tener todas las versiones. Sí. De repente a Twitter le da por señalar algunas de las versiones y otras no. Yo creo que se puede. Mira, yo, por ejemplo, y se los recomiendo, he seguido la cobertura de Al Jazeera, que no puedes decir que es un medio prooccidental, ¿no? O sea, es una cosa rara porque lo financian los Emiratos Árabes, ¿no? O Qatar, no sé quién los árabes. Y bueno, tienen en general una cobertura bastante, vamos a decir, neutral, ¿no? Porque efectivamente sí las coberturas en Occidente sí han estado, ¿no?, más propagandísticas, digamos. Sí. ¿No? Y en Rusia, desde luego. No he visto la rusa, pero me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, bueno, pues esa es la cosa con la propaganda, ¿no? Sí. Que uno siempre termina creyendo que los propagandistas son los otros, ¿no? Sí. O sea, y es justo como lo que crea un poco esa dinámica de que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Así es. Paula, ¿cómo ves tú? A mí me ha parecido muy interesante el tema de las sanciones económicas en general, o sea, la imposición de sanciones, pero más allá de las económicas, que creo que efectivamente, pues sí, o sea, que no puedas sacar dinero del cajero, me queda claro que se devalúa tu moneda, pues efectivamente, pues los primeros afectados son los ciudadanos de a pie. Coincido contigo, Leo, en que de eso que te estén cayendo bombas, pues siento que no sacar dinero del cajero es infinitamente mejor. Y haciendo las dos cosas, ¿no? Pues creo que en una... No, el miedo... Tampoco es como que ellos tuvieron mucho para dónde escoger. No. O sea, efectivamente creo que sí dejemos claro que esta es una guerra bueno, ni siquiera es una guerra, es una ocupación que están peleando un gobierno ruso que quiere invadir a un territorio de otro país que los rusos no apoyan.
Sí. ¿No? O sea, más allá de pensar en una guerra en la que se querían pelear dos... No. O sea, creo que es más bien una invasión y un conflicto de los rusos versus los ucranianos por un territorio, ¿no? Pero yo, o sea, en la carrera te hacen estudiar como el derecho a la paz y el derecho a la guerra y eso. Y creo que una de las cosas que es como raro, o como malo decir que una guerra es interesante, ¿no? O sea, es un poco insensible decir que una guerra es insensible, pero hay que decirlo. Pero, sí, desde el punto de vista noticioso y lo que implica para la historia del mundo, sí es interesante. Sí, yo creo que... Lo que nos dice de lo que somos los seres humanos, que no acabamos de aprender, ¿no? Y nos agarramos a cotorrazos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del derecho, yo sí creo que esta es como la evidencia de que todos los conceptos que tienes para entender o que te hacen aprender para entender la guerra, la paz, etcétera, todos necesitan una revisión profunda. O sea, el primero que tú decías, neutralidad. Ya ahorita lo que está haciendo Suiza, ¿no? Ya en un tema en el que ¿qué era la neutralidad? ¿Cómo se entendía la neutralidad antes y cómo se quiere entender la neutralidad ahorita? Y entonces creo que todas esas cosas están cambiando. Esto evidencia una cosa que ya habíamos hablado, el profundísimo fracaso de todos los organismos internacionales. Sí. O sea, creo que todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos ya podemos repensar o en una segunda generación o en su existencia, si vale la pena su existencia. Todas estas cosas que uno estudia en derecho internacional, cómo se entiende un conflicto, cómo se entienden las víctimas de un conflicto, cómo aplica el derecho humanitario, por ejemplo. Derecho humanitario que está pensado en términos de guerra, bombas, Cruz Roja, cómo aplica el derecho humanitario en materia de sanciones económicas, ¿no? O sea, pero fíjate que hablan, o sea, ahorita me quedé pensando que el tema de las sanciones que le van a afectar desde luego sobre todo a los rusos, pero también están afectando a los países que están sancionando a Rusia. Es más, nos están afectando a nosotros que estamos aquí y a usted que lo está viendo. O sea, esto ha hecho que suban los precios del petróleo, que haya más presiones inflacionarias. Hoy muchos que tenían ahorros ven que sus bonos, que sus acciones cayeron, en fin. Va a haber menos crecimiento económico por las sanciones, por lo tanto va a haber menos empleos, por lo tanto más pobreza, en fin. O sea, también sufre el que impone las sanciones, ¿eh? Sufre el mundo. Claro. Sufre el mundo, sí. Pero a mí sí me parece como, digamos, más allá de la guerra de desinformación, creo que sí hay una serie de hechos que podemos reconocer. Sí. Uno de ellos siendo justamente como la importancia de estas represalias que constituyen una respuesta muy dura, pero que no escalan el conflicto. O sea, y no escalan el conflicto porque realmente es muy delicado. Y Putin, obviamente, ha estado estirando la liga. Incluso hizo esta cosa de activar, ciertos protocolos nucleares, ¿no? Y en Occidente han sido muy cuidadosos, de no caer en la provocación, de no comprarle el boleto, pero sí estar constantemente, que vea Putin que no se van a quedar cruzados de brazos. O sea, ahí me parece que ha habido un esfuerzo, a pesar de lo que decías tú, pues sí, las instituciones internacionales claramente no sirvieron para prevenir que llegáramos hasta acá, pero por lo menos sí están sirviendo para darle una respuesta a Putin acorde, en términos del daño que inflige con lo que hizo. También hay que decir, Rusia tiene en este momento la presidencia del Consejo de Seguridad. Si el conflicto en Donbass fuera, como dicen los rusos, casi que una crisis humanitaria, si se estuvieran cometiendo crímenes de lesa humanidad, Rusia hubiera podido subir ese tema al Consejo de Seguridad. Ucrania ya lo subió, pero subió la invasión rusa. Rusia no tenía evidencia, tiene la narrativa, pero no tenía evidencia para sostener esa narrativa en un organismo internacional como el Consejo de Seguridad. Y tercero, independientemente de esa guerra de propaganda, lo cierto es que estamos ante un hecho innegable, que es una potencia nuclear invadiendo un país soberano, sin apoyo de ninguna otra potencia o de ninguna otra organización. Porque es verdad lo que dices de la hipocresía, sin duda. Sí. Pero muchas de esas otras invasiones también no eran unilaterales por parte de Estados Unidos, como es la de Rusia.
Entonces, digamos que a mí sí me parece importante, reconociendo todas estas, digamos, asegúnes y complejidades, volver, digamos, a los hechos que sabemos que constituyen, digamos, el teatro donde se están desarrollando los acontecimientos. Entonces, ahorita me quedé pensando que cuando Estados Unidos invadió México en 1846-47, pues no sé cuáles han sido, pero creo que hubo muy pocas reacciones mundiales, ¿no? Hubo reacciones dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, sí, ¿no? Pero, pues evidentemente no hubo castigo mundial a Estados Unidos, ¿no? Que yo recuerde. No sé, habría que preguntarle a los historiadores. Sí, no. Pero, pues, ¿cómo nos hizo falta, no? Bueno, pero era otro mundo, ¿no? Era otro mundo, pero bueno, o sea, lo que ves es que sí hemos avanzado en ese sentido. No, o sea, que sí hay consecuencias. Yo creo que estamos viendo una guerra ya en un punto de mucha globalización. Yo creo que tanto la pandemia como este conflicto, como que han evidenciado ya los problemas y las debilidades que tienen los propios estados adentro de un mundo muy globalizado. O sea, estas sanciones económicas no las habrías podido pensar antes, ¿no? Vamos a cortar el SWIFT. O sea, eso evidentemente es impensable en un mundo que no esté tan conectado. Sí, perdón, Gibran, venga. Bueno, pero es que incluso, creo que esta circunstancia hace que esas propias sanciones pierdan potencia. No puede prescindirse del SWIFT desde los bancos rusos. De hecho, la sanción ha sido selectiva, ¿no? Y hay quien al interior de Alemania ha dicho no se puede hacer esto porque así es como se paga el gas, por ejemplo. Sí, creo que el gas está exento. Por ejemplo. ¿Y de dónde tiene agarrado Putin a los europeos? Pues, del gas. Así es. O sea, entonces, ahí retomo lo que decía Carlos, son sanciones que políticamente quizás están nada más orientadas a pesar en los de abajo y en los de abajo en Rusia, a generar crisis allá. Pero no, porque también le congelaron a los oligarcas. Sí, a 26 oligarcas que seguramente no tienen la mayor parte de su lana afuera de Rusia y que seguramente son poseedores de oro, ¿no? Sí, han de tener su reserva. Al que no le pasa nada, ¿no? En ese caso creo que se trata de sanciones que en ese nivel de poder son más bien simbólicas. O sea, ¿tú crees que no van a funcionar? Hasta que no se toquen ingredientes geoestratégicos como el gas, y quiero ver quién en Europa está dispuesto a imponerle a Alemania eso, y si los alemanes se van a dejar. Creo que esa condición de globalización de la que se hablaba hace que estas sanciones puedan no ser determinantes para el rumbo del conflicto. O sea, definitivamente esto tiene que desembocar en algún punto en fortalecer la reacción armada, que ya se está haciendo, es una cosa... le están pasando muchas armas, ¿no?, a los ucranianos. Sí, y es un poco, es curioso, por decirlo menos, que se esté utilizando el Fondo Europeo para la Paz para comprar armas para los ucranianos, ¿no? Como que estamos volviendo a los fundamentos... Es un gesto defensivo, ¿no? Claro, a los fundamentos de la ciencia política, ¿no? La construcción de paz es la guerra. Sí. Pues sí, es como en el siglo XIX casi, ¿no? Eso siempre han dicho los realistas, ¿no? Sí, así es. Sí, qué cosa. Oigan, yo no quisiera dejar ir esta mesa sin hablar de dos personajes fundamentales en esta historia. Vladimir Putin y Zelensky. ¿Qué personaje Zelensky? A ver, Paula Sofía, Zelensky es el presidente de Ucrania, que era un comediante... ¿no? La voz de que nadie daba 3 pesos por él. Lo votaron, por cierto, con 70% de los votos, hay que decirlo, ¿no? Y ha resultado ser un... Bueno, ese es un punto, porque en Occidente empieza a haber la idea de que es un héroe. Un héroe mediático. Es un héroe mediático, ¿no? Pues, bueno, se quedó, ahí sigue, mano, ¿no? No es como otros líderes que agarró el avión y se fue a vivir ya a las Bahamas, ¿no? O sea, se quedó, está luchando, está liderando su pueblo en contra de la invasión. Y bueno, se ha puesto todo un personaje, ¿no, Paula? ¿Cómo ves estos dos personajes? Yo digo, o sea, Putin es el malo que a Hollywood le hubiera gustado escribir, ¿no? O sea, yo creo que el mismo Putin vio demasiadas películas de la Guerra Fría y entonces no sabe si es un personaje de James Bond o un presidente, ¿no? O sea, creo que es el villano que está perfectamente bien construido. O sea, esa gente de la KGB, o sea, tiene el perfil que uno estaba esperando, ¿no?
vamos, muchísima gente, este conflicto, cuando uno se va como cuál es la raíz de esto, te das cuenta que pues evidentemente nosotros nos dimos cuenta hace un mes, ¿no? Pero es muy popular. Que este es un problema de es larga muy popular data. en su Cada país. vez es menos popular. Pero sigue y me siendo parece una cosa normal si llevas 20 años en el poder, ¿no? Sí. Más bien, como que la reflexión para acá es ¿por qué no hicimos, o sea, por qué dejamos que Putin hiciera este régimen oligárquico, corrupto, machista, y ahí estuvo, y estas cosas de pues, cómo el poder económico sigue mandando y sigue dejando a Putin intocado durante todos estos años, hasta que ahorita sí Yatin se fue a Ucrania y entonces ya todos nos damos cuenta que Putin es un villano, ¿no? Y la otra, pues el Zelensky yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Sí. Y que en un mundo en el que la barra está baja, porque pocos están a la altura de las circunstancias, porque tenemos pues ahora sí que una camada muy flaca de líderes, pues nos está pareciendo un gran héroe, ¿no? Vamos a ver, digo, creo que haberse quedado es un gesto decente, es un gesto de valentía, sí. Pero pues vamos a ver cómo se desarrolla. Putin sí huele a testosterona, ¿no? ¿Te gusta? Sí, es así, muy macho, ¿no? O sea... Pero yo creo que hay otro personaje, Leo, aquí. A ver. Digamos, un poco siguiendo la lógica realista, de pronto de no individualizar el conflicto. Yo creo que un personaje clave aquí es la OTAN. Y el tema sobre si la expansión de la OTAN tras la Guerra Fría creó condiciones, digamos, para un chicotazo como el que está dando Putin. Y esto es algo que se ha dicho mucho, digamos, en los medios que traen la narrativa rusa, pero es una discusión que se dio en el corazón del establishment de la política exterior de Estados Unidos desde los 90. George Kennan, Henry Kissinger, John Mearsheimer, o sea, todo el mundo decía, híjole, aquí la razón de ser de la OTAN era tratar de contener a la Unión Soviética. Si ya colapsó la Unión Soviética, ¿cuál es la razón de ser de la OTAN? Y conociendo además, como conocía ese establishment, digamos, la cultura de la Unión Soviética, de ahora Rusia, que es un poco, digamos, el lugar del que viene este personaje de Putin, pues constituye quizás algo contraproducente. A mí me parece una discusión interesantísima. El reverso de esa discusión es, bueno, sí, pero Ucrania es un país soberano. Claro. Y Ucrania ejerce su derecho de tratar de entrar a la OTAN, de entrar a la... Pero la OTAN le puede decir que no. Y tú no puedes decirle a un país, no, ¿sabes qué? Es que eres vecino de Rusia. No, pero sí le puedes decir, no nos conviene a los intereses que tú seas parte de la OTAN. Tú puedes pedir. A lo mejor el efecto que termina teniendo la invasión rusa es acelerar la incorporación de Ucrania a la OTAN. Es lo que se ve. Yo dudo mucho que Occidente se vaya a aventar el tiro así nada más. Yo creo que ahí es donde Putin está poniendo finalmente la apuesta. Decir, mira, que pase lo que sea, que no entre a la OTAN. Pero eso ya lo había aceptado la OTAN. La OTAN ya había dicho que no entre. Nosotros nos comprometemos a que no entre. Pues Putin no les creyó. Pues no les creyó. ¿Tú cómo ves estos personajes? Putin... Yo creo que lo estamos leyendo con una óptica hollywoodense, ¿no? Por eso es probable... Es que es buena la óptica hollywoodense. Es probable que... Por eso a algunos... ¿Quién lo interpretaría? A algunos les parece tan heroico. Zelensky. Sí, ¿no? Un payaso devenido presidente. Vi que Pablo Macluf le escribió una oda, por ejemplo, ¿no? Sí. Mañana le preguntaremos. Hay muchas personas que están realmente conmovidas con eso. Y creo ¿A ti no te conmueve lo de Zelensky? No, me conmueve más Gaddafi, para serte sincero. ¡Ah, caray! ¿No? A ver, eso está bueno. Un líder que se quedó, que venía de décadas de igualar a su sociedad, que había pacificado suficientemente y que es reventado ahí por los Estados Unidos. Desde luego que en la narrativa hollywoodense sería muy distinto, ¿no? Apoyó al terrorismo. Allende. No, pero acabas de aplicar la de... Ya no hablemos de Baker Hughes, hablemos de Vidanta, con lo de Gaddafi, man. ¿Por qué? Dejas dar toda la... No, yo estoy diciendo que está condicionada la óptica del heroísmo y que algunas cosas que se leen en un sitio como una buena cosa, por la mirada en otros sitios. Pero me parece que Gibran está tratando un tema interesante, que, o sea, los lentes con los que ves el heroísmo pueden cambiar, ¿no? O sea... Yo comparto contigo la idea de que el relato, la épica heroica, no es la mejor manera de entenderla. Pero déjame argumentar porque creo que Zelensky sí es heroico, porque nadie daba ni 3 pesos por él. Todo el mundo, incluyendo Putin, creyeron, no, pues este cómico a la primera que le lancen 2, 3 cohetes, ¿no?
va a salir corriendo y se va a ir de su país y va a ser muy fácil para nosotros entendernos con los militares. De hecho, es lo que quería, ¿no? Putin, ¿no? Tal Como, a ver, derroquen a este payaso, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo ustedes y yo. Bueno, pues resultó que el payaso no era tan payaso que digamos, ¿no? Que sí estuvo dispuesto a liderar su país y hoy, indudablemente, creo que tiene el control de la narrativa en Ucrania, ¿no te parece? Sí, hay un control de la narrativa. Sí. Que creo que no es atribuible al propio Zelensky, ¿no? No, que ha sido una construcción mediática. Y también la ayuda resistencia que han opuesto los ucranianos. Sí. O sea, ayuda, ¿no? Claro, O sea, está interpretando un personaje, eso lo sabe hacer muy bien. pues sí, y lo hace muy bien, y creo que el nuevo personaje que se inventó es el del héroe nacional, ¿no te parece? Sí, y creo que la narrativa está condicionada para que eso sea creíble en diversos países. Sí. Pero ahí sigue, ¿no te parece increíble? O sea, está en el Palacio de Gobierno. no, me parece lo normal de un gobernante. No, bueno, Sobre todo, a la historia, a ver, el otro Yanukovych, ¿cómo se llama? El que tiraron después de la Revolución Naranja. Salió con sus, aparte con sus millones de rublos y de dólares, huyendo en un avión privado hacia Moscú. No, o sea... Yo creo que es muy peligrosa esta óptica del heroísmo para mirar el conflicto, Sí. porque acaba por enaltecer valores que pueden llevar al colapso del mundo, ¿no? Decías, Sí. por ejemplo, de Putin. Claro que Putin se ha construido una imagen heroica para algunos, También, muy masculina, sí. ¿no? Sí, sí. de que nada lo mueve, Sí. También etcétera. defensa Sí. de la defensa nación. de ¿no? su Sí. nación, Sí, del sí. pueblo, todos estos valores conservadores de los que hablaba Paula, de la homofobia, etcétera, están basados en lo que él se atribuye de la interpretación del carácter ruso Sí, o de sí. la manera de ser rusa, y creo que al comprar esa narrativa, por mucho que a algunos les parezca en este caso justificado, terminaremos por proyectar eso y por esconder otras cosas que hay detrás. Pero fíjate que ese es un como gran tema, gran tema. El soporte o la base neonazi que tiene una parte de la coalición gobernante en Ucrania y que vive de eso, de esa narrativa heroica. Pero fíjate que ese es un gran tema, ya se nos acabó el tiempo, pero algún día lo tenemos que discutir, que si los países necesitan héroes, sobre todo en situaciones de guerra y de revolución, ¿no? El culto a los héroes es una expresión de la cultura de la guerra. Bueno, déjame ponértelo así. A ver, algún día nos tendremos que sentar con Gibran a discutir al Che Guevara. Yo no soy guevarista. ¿No? ¿verdad? Yo ¿A soy Fidel Castro? castrista, sí. ¿Es un héroe, Fidel Castro? Sí, seguramente sí. Ahí está. No, o sea, sí hay, todo el mundo tiene sus héroes. Yo creo que los héroes no existen, como decía ¿Son los Ricardo papás? Garibay. ¿Eh? No, claro que existen, yo creo que sí. Son las ganas de creer. No, yo sí creo que hay gente heroica En por ese lo que sen- no, hace. lo que- Por en lo ese que hace. sentido. Sobre todo en momentos críticos de la historia, sí hay gente que puede cambiar la historia con actitudes que a todas luces pueden parecer irracionales. Yo creo que en esta mesa Pero todos bueno. somos más materialistas, Leo, que lo que acabas de decir. Dios mío, entonces aquí Bueno, a mí me ustedes se parece- quedaron en el bando neoliberal. A mí me ¿Qué parece heroico el pueblo ruso. O el pueblo ucraniano. El pueblo ruso. El pueblo ruso Totalmente. que está Si saliendo uno- a resistirse todos No, los no, días. hay que leer a un Vida y gobierno. Destino Héroes de anónimos. Vida y Destino de Grossman para ver lo que fue la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Por ahí va. Ahora. El pueblo ruso. Bueno, sí, también. Los El ucranianos pueblo. que Está están mejor. saliendo a Eso sí. defenderse sin saber nada. Sí, Acabamos esta mesa populista. Vamos a acabar declamando aquí a Bertolt Brecht. Exacto. Ponnos como nos ponían la internacional, ¿no? No era para tanto. No era para tanto. No, gracias Gibran. Gracias, Paula Sofía. Gracias, Carlos. Gracias. Desde luego es un tema muy serio el que estamos viendo. Estamos viendo desarrollarse la historia en tiempo real y acá lo vamos a seguir analizando. Gracias. Bueno, y voy a hacer una pausa y viene Raúl Feliz, nuestro economista, para hablar del impacto económico que esto está generando, particularmente en México. Regresamos.